Un pequeño niño humano se encontraba cara a cara con el depredador más temido de la galaxia, riendo mientras señalaba a la enorme bestia. ¡Qué caballo tan gracioso!, exclamó el niño, mientras los ojos de la aterradora criatura se abrían de par en par, confundida. En ese instante, todo lo que la galaxia creía saber sobre ambas especies cambió para siempre. Antes de profundizar en esta historia, dejen un saludo rápido en los comentarios y díganme desde dónde la ven. Siempre me encanta charlar con ustedes y realmente ayuda a apoyar el canal. Además, dejen un me gusta y suscríbanse al canal para ver más historias como esta. La colonia de Nuevo Horizonte había prosperado durante 15 años en las verdes llanuras de Epsilon Prime. Inicialmente un puesto científico, se había convertido en un bullicioso asentamiento de casi 5.000 humanos, la primera colonia exitosa a gran escala fuera del sistema solar terrestre. El aire de la mañana era fresco mientras Jaime Carter, de 6 años, estaba sentado en el borde del huerto hidropónico de su familia, balanceando las piernas y tarareando mientras su madre trabajaba cerca. «Ja, quédate donde pueda verte», gritó Sarah Carter, sin levantar la vista del panel de calibración de nutrientes que estaba ajustando. Llevaba el pelo oscuro recogido en una práctica coleta y las mangas de su camisa azul de trabajo estaban arremangadas hasta los codos. «Estoy aquí, mamá», respondió Jaime, con la inocente confianza que solo un niño podía mantener en un mundo donde los humanos aún aprendían su lugar. Con su cabello castaño despeinado y sus curiosos ojos verdes, Jaime encarnaba el optimismo que había traído a la familia Carter a este mundo distante. La rutina matutina fue interrumpida por el sistema de alerta de toda la colonia, su distintiva advertencia de 3 tonos que atravesaba la atmósfera pacífica. «Atención, colonos. Esta es una transmisión de emergencia. Se ha detectado una entidad biológica no identificada acercándose desde el perímetro este. Todos los ciudadanos deben evacuar a las zonas de refugio designadas de inmediato. Esto no es un simulacro. Repito, esto no es un simulacro». Sara levantó la cabeza de golpe, palideciendo al instante. «Jamie», llamó, abandonando su trabajo y corriendo hacia su hijo. «Tenemos que entrar ya». Los ojos de Jaime se abrieron de par en par con curiosidad más que con miedo. «¿Qué clase de animal es, mamá? ¿Se parece a los ciervos de 6 patas? No lo sé, cariño, pero tenemos que...». Las palabras de Sara se le quedaron en la garganta mientras miraba más allá de las cúpulas hidropónicas hacia el este. Perímetro. A lo lejos, moviéndose a una velocidad alarmante, se encontraba una criatura como ninguna otra que los colonos hubieran visto antes. Era enorme, fácilmente del tamaño de 3 transportes terrestres colocados uno junto al otro. Su cuerpo era serpenteante, pero se apoyaba en 6 poderosas extremidades articuladas que lo impulsaban hacia adelante en un rítmico movimiento ondulante. Su piel brillaba con escamas iridiscentes y tonos carmesí y dorado intensos que reflejaban la luz del sol matutino. Una cresta de protuberancias similares a espinas recorría desde la base de su alargada cabeza hasta la punta de su cola, similar a un látigo. Lo más inquietante eran los 3 pares de ojos en su rostro anguloso, cada uno brillando con una bioluminiscencia interna que latía con inteligencia. «Mamá», preguntó Jaime con voz temblorosa al percibir el miedo de su madre. «Dentro de Jaime, ahora mismo», dijo Sara, cogiendo a su hijo en brazos, y corrió hacia su hogar, una de las muchas estructuras prefabricadas dispuestas en círculos concéntricos alrededor del centro de la colonia. En todo el asentamiento, se repetían escenas similares mientras la alerta de emergencia seguía sonando. Los colonos abandonaron sus trabajos y actividades recreativas, corriendo hacia sus hogares o el refugio central. El personal de seguridad se movilizó, aunque su entrenamiento los había preparado más para peligros ambientales o posibles conflictos con otros asentamientos humanos que para enfrentamientos con superdepredadores indígenas. Desde el centro de mando de la colonia, la directora Elena Chun observaba a la criatura que se acercaba con una mezcla de fascinación científica y responsabilidad de liderazgo. A sus 53 años, Chun había pasado la mayor parte de su vida adulta preparándose para esta misión, y no estaba dispuesta a verla fracasar bajo su supervisión.
Conécteme directamente con el Dr. Patel, de Xenobiología, ordenó con voz firme a pesar de la tensión evidente en su postura. Director, tenemos imágenes de todos los cuadrantes, informó su segundo al mando, Marcus Díaz. La criatura está dando vueltas alrededor del perímetro, pero aún no ha intentado traspasar los límites del asentamiento, añadió Chin con gravedad. Que todos los colonos se presenten en los refugios, consultó Díaz en su tableta. Estamos al 96% de cumplimiento. Los equipos de seguridad están buscando rezagados. En la pantalla principal, la criatura continuaba su recorrido por la colonia, encabritándose ocasionalmente hasta alcanzar su altura máxima, casi 3 pisos, antes de volver a descender y continuar su patrulla. Sus movimientos eran deliberados, metódicos, casi como si lo estuvieran. Nos está estudiando, dijo una voz desde la puerta. El doctor Naveen Patel entró ligeramente sin aliento tras haber salido corriendo de su laboratorio. Director, esto no tiene precedentes. Hemos catalogado más de 300 especies en Epsilon Prime, pero nada ni remotamente parecido a esto. La complejidad de sus movimientos, el evidente desarrollo craneal. Es un ser muy inteligente. ¿Hostil o curioso?, preguntó Chin directamente. Desconocido, admitió Patel. Pero dados sus atributos físicos, recomiendo encarecidamente precaución. Esos apéndices en su espalda parecen ser órganos sensoriales, posiblemente para detectar campos electromagnéticos. ¿Y esas extremidades delanteras, ven cómo están estructuradas? Casi como si pudieran manipular objetos. Fuera de la casa de los Carter, Sara marcó su código de seguridad con dedos temblorosos, sujetando a Jaime con fuerza con su brazo libre. Acceso denegado. La voz electrónica respondió. Cierre de la colonia en vigor. Por favor, diríjase a su refugio de emergencia designado. Código de anulación, Carter 7, Delta 9. Sara lo intentó, sabiendo que su estado de investigación le otorgaba ciertos privilegios. Anulación insuficiente para el nivel de amenaza actual. El sistema respondió impasible. Mamá, me aprietas demasiado la mano, se quejó Jaime. Sara aflojó un poco su agarre, pero mantuvo a su hijo cerca. Lo siento, cariño. Tenemos que llegar al refugio central. Miró hacia el perímetro este, calculando el camino más corto hacia un lugar seguro. La criatura ahora era visible desde su posición. Su enorme figura se movía con una gracia que parecía imposible para algo de su tamaño. Tenemos que correr muy rápido, Jaime. ¿Puedes hacer eso por mí? Jaime asintió solemnemente, percibiendo la gravedad de la situación a pesar de su corta edad. Como cuando jugamos a las escondidas con papá. Aún más rápido, confirmó Sara, bajándolo, pero sujetándolo firmemente de la mano. ¿Listo? 1, 2, 3. Corrieron por el terreno abierto entre las viviendas, en dirección al centro de la colonia. Los pocos colonos que aún no habían llegado a un refugio hacían carreras desesperadas similares. El personal de seguridad con equipo táctico ligero dirigía a la gente hacia el edificio central reforzado. Sara y Jaime habían recorrido la mitad de la distancia cuando el suelo bajo sus pies tembló. La criatura había cambiado de dirección, moviéndose directamente hacia el centro de la colonia y hacia su posición. «Viene para acá», gritó alguien, y el pánico se apoderó de los colonos restantes. Un oficial de seguridad cercano levantó su rifle de pulsos. «Señora, vaya a un refugio inmediatamente», le gritó a Sara antes de centrar su atención en la criatura que se acercaba. «No disparen». La voz del Dr. Patel se escuchó por el sistema de comunicación de toda la colonia. A todo el personal de seguridad, alto el fuego. No sabemos cómo responderá a la agresión. La advertencia llegó demasiado tarde. Ya sea por miedo o por un intento fallido de protección, un colono con uniforme de mantenimiento disparó un disuasivo portátil, una descarga eléctrica no letal pero dolorosa, diseñada para los depredadores más pequeños que se encontraban ocasionalmente cerca del asentamiento. El efecto fue inmediato y aterrador. La criatura se irguió en toda su altura, con las espinas de su lomo desplegándose.
Sus 3 pares de ojos brillaron intensamente y emitió un sonido que pareció vibrar a través de los huesos de cada humano presente. Un rugido que contenía armónicos imposibles de producir para las cuerdas vocales humanas. Sara tiró del brazo de Jaime, arrastrándolo hacia el refugio. Pero en el caos, mientras los colonos se dispersaban en todas direcciones, las manos de Jaime se le escaparon de las manos. ¡Jaime! Sara gritó, volviéndose, con el corazón paralizado al ver a su hijo paralizado en el sitio, justo en el camino de la criatura ahora enfurecida. El enorme ser bajó la cabeza, con sus 6 ojos fijos en el pequeño niño humano que permanecía inmóvil ante. El personal de seguridad dudó, con las armas en alto, pero reacios a disparar por miedo a provocar una respuesta aún más violenta o a alcanzar al niño. En el centro de mando, la directora Chun observaba horrorizada. «Envíen un equipo táctico ahora mismo», ordenó. «No llegarán a tiempo», respondió Díaz con voz ronca. En el suelo, Sara intentó correr hacia su hijo, pero un agente de seguridad la detuvo. «Suéltame», gritó. «Mi hijo está ahí fuera». Jaime Carter, de 6 años, se quedó paralizado mientras la enorme criatura se acercaba. A diferencia de los adultos que lo rodeaban, su rostro no mostraba miedo, solo asombro y curiosidad mientras inclinaba la cabeza hacia atrás para contemplar la majestuosidad del ser que tenía delante. La criatura bajó su enorme cabeza hasta quedar a escasos metros del pequeño humano. Sus fosas nasales se dilataron, aspirando el aroma del niño. Las espinas de su espalda bajaron lentamente y el brillo de sus ojos se atenuó ligeramente. En el silencio sin aliento que siguió, Jaime hizo algo que cambiaría el curso de las relaciones entre humanos y extraterrestres para siempre. Sonrió y señaló a «criatura», y dijo con voz clara y encantada, «caballo gracioso». La reacción de la criatura fue tan inesperada como las palabras del niño. Emitió un sonido, no el rugido tembloroso de antes, sino algo parecido a un gorjeo confuso. Ladeó la cabeza, imitando a la perfección la postura de Jaime. «Eres un caballo gracioso», continuó Jaime conversando, aparentemente ajeno al peligro o al hecho de que estaba haciendo el primer contacto con una especie alienígena. «¿Tienes nombre?» «Soy Jaime». La criatura bajó aún más la cabeza, poniendo un par de ojos a la altura del niño. Emitió una serie de tonos melódicos que hicieron vibrar el aire entre ellos. En el centro de mando, el Dr. Patel ajustaba frenéticamente la configuración de su tableta. «Se está comunicando. Esos sonidos no son aleatorios. Hay una sintaxis de patrones». De vuelta al punto muerto, Jaime rió entre dientes. «¡Qué nombre tan gracioso! No puedo decir eso». Se señaló a sí mismo de nuevo. «Jaime». Luego señaló a la criatura. «Caballo gracioso». La criatura repitió la serie de tonos, luego intentó una aproximación aproximada a Jaime que salió como un sonido retumbante de múltiples tonos. Jadeos colectivos resonaron por toda la colonia mientras los colonos observaban desde el refugio que habían encontrado. La criatura intentaba comunicarse. «Lo está imitando», susurró el Dr. Patel con asombro. «Está aprendiendo». Sara Carter permaneció paralizada. El terror por su hijo, alertado por el asombro ante lo que estaba sucediendo. Jaime, envalentonado por la respuesta de la criatura, dio un paso al frente y extendió su pequeña mano, con la palma hacia arriba, como le habían enseñado a acercarse a los animales domésticos de la colonia. El enorme ser estudió el gesto y luego extendió lentamente una de sus extremidades delanteras. Al final no había una pata ni una garra como cabría esperar, sino una estructura con 5 apéndices flexibles distintos, notablemente similares a una mano, aunque cubiertos por las mismas escamas iridiscentes que el resto de su cuerpo. Con una exquisita delicadeza que desmentía su enorme tamaño y poder, la criatura tocó a Jaime con uno de sus apéndices, similares a dedos. «Palma». «Genial», exclamó Jaime. «Tu mano está caliente. ¿Eres mágico?». La criatura emitió otra serie de sonidos musicales. Y aunque ningún humano presente pudo entender el significado literal, la intención parecía clara. Curiosidad, no hostilidad.
La directora Chin tomó una decisión. Retiren todas las armas. Ordenó a través del sistema de comunicación. Dr. Patel, salga. Protocolos de primer contacto en vigor. El Dr. Patel salió apresuradamente del centro de mando, su entusiasmo científico superó temporalmente su miedo. Mientras tanto, Sara se liberó del agarre del oficial de seguridad y se acercó lenta y cautelosamente a su hijo y al enorme ser con el que, de alguna manera, se comunicaba. Jaime, llamó en voz baja, sin querer asustar ni al niño ni a la criatura. Jaime, cariño, ¿estás bien? Jaime se volvió hacia su madre con una amplia sonrisa. Mamá, mira a mi nuevo amigo. Es un caballo espacial curioso. Sara se acercó lentamente, su instinto maternal por proteger a su hijo luchando con la comprensión racional de que los movimientos repentinos podrían ser peligrosos. La criatura la observó acercarse, sus múltiples ojos siguiendo sus movimientos con evidente inteligencia. Hola, dijo Sara, dirigiendo sus palabras al ser mientras se acercaba para pararse junto a su hijo. Gracias por no lastimar a mi hijo. La criatura se enderezó ligeramente y emitió una nueva serie de tonos. Luego señaló con su apéndice, similar a una mano, hacia la colonia, luego de vuelta a sí misma, luego hacia las lejanas montañas al este. Creo que intenta decirnos de dónde vino, dijo Jaime con la simple claridad de un niño. Dr. Patel llegó, tableta en mano, ya grabándolo todo. Esto es extraordinario, susurró. Director, lo está viendo. A cada segundo, la voz de Chin respondía a través de su dispositivo de comunicación. ¿Cuál es su evaluación? Es inteligente. Claramente, respondió Patel, sin apartar la vista de la criatura. Sapiente, entiende que nosotros también lo somos. Y el chico, de alguna manera, superó la respuesta inicial de miedo de ambos lados. La criatura levantó la cabeza de repente, atraída por algo más allá del perímetro de la colonia. Emitió un sonido agudo y urgente, y luego volvió a mirar a Jaime. Se tocó el pecho con su apéndice, luego tocó suavemente el pecho de Jaime con un cuidado que decía mucho sobre su comprensión de su propia fuerza en relación con el frágil humano. Con una velocidad y una gracia notables para algo tan grande, giró y se alejó de la colonia, sus 6 extremidades llevándolo rápidamente hacia las montañas orientales de donde había venido. Espera, gritó Jaime. Caballo raro, regresa. Pero la criatura continuó su retirada, desapareciendo pronto en la distancia, dejando atrás un... La colonia de humanos cambió para siempre tras el encuentro. En el silencio atónito que siguió, Sara abrazó a su hijo con fuerza. Jamie, me mataste del susto. Pero tú, le fallaron las palabras mientras intentaba procesar lo que acababa de presenciar. El Dr. Patel ya estaba revisando las grabaciones en su tableta. Necesitamos analizar cada segundo de esta interacción. Las vocalizaciones, el lenguaje corporal, todo. Esto cambia todo lo que creíamos saber sobre Epsilon Prime. La directora Chun salió del centro de mando, dirigiéndose al pequeño grupo. La seguridad de la colonia había comenzado el proceso de señales de seguridad, y los colonos salían cautelosamente de sus refugios. Todas las miradas estaban puestas en el lugar donde había tenido lugar el increíble encuentro. Joven, Chin se dirigió a Jaime con solemne gravedad. Acabas de hacer el primer contacto con una especie alienígena. ¿Cómo te sientes? Jaime miró al director de la colonia con la expresión directa que solo un niño podría mantener en tales circunstancias. Me gusta el caballo gracioso. ¿Cuándo volverá a jugar? Sin intercambió miradas con el Dr. Patel y Sara. Eso es lo que vamos a intentar averiguar. Durante los siguientes días, la colonia de Nuevo Horizonte se mantuvo en un estado de alerta máxima combinado con frenesí científico. Se incrementaron las medidas de seguridad a lo largo del perímetro, pero con órdenes explícitas de no actuar agresivamente contra la criatura, ahora designada oficialmente como entidad indígena Epsilon Prime 01. Aunque todos en la colonia habían adoptado el apodo de Jaime, caballo gracioso, el Dr. Patel y su equipo de xenobiología trabajaron sin descanso,
analizando cada fotograma y segundo de la grabación de audio del encuentro. Establecieron que las vocalizaciones de la criatura operaban en múltiples bandas de frecuencia simultáneamente, algunas fuera del alcance del oído humano, pero detectables por su equipo. Es como si hablara con acordes en lugar de notas, explicó el Dr. Patel en una sesión informativa para toda la colonia 3 días después del encuentro. Múltiples sonidos se superponían para crear significado. Nuestro análisis preliminar sugiere que su rango vocal y complejidad superan con creces cualquier cosa que hayamos encontrado antes. En todo el asentamiento, se desató un intenso debate entre quienes vieron el encuentro como una oportunidad para el contacto pacífico con una especie inteligente y quienes vieron a la criatura como una amenaza potencial que simplemente había estado esperando su momento. Demostró claramente moderación e inteligencia, argumentó un colono durante un foro comunitario donde evaluaba nuestras debilidades, replicó otro. ¿Solo por qué? Que no atacara a un niño no significa que no regrese con otros de su especie. Sarah Carter se encontró inesperadamente en el centro de atención de la colonia como la madre del niño que había hecho el primer contacto. Tanto investigadores como personal de seguridad querían entrevistar a Jaime sobre su experiencia, pero ella protegió ferozmente a su hijo para que no se convirtiera en un espectáculo. Tiene 6 años, le recordó al director Chun durante una reunión privada. Esto ya era suficientemente traumático sin convertirlo en sujeto de investigación. Che asintió, comprensivo. Respetaremos tus límites, Sarah. Pero la perspectiva de Jaime es invaluable. Conectó con la entidad de una manera que ninguno de nuestros profesionales capacitados podría haberlo hecho. Había algo en su enfoque, quizá su falta de miedo, que resonó con ella. Lo llamó un caballo gracioso, dijo Sarah con una leve sonrisa. Es solo Jaime. Relaciona todo con lo que sabe. Nunca ha visto un caballo de verdad, excepto en videos de la Tierra. Y para él, cualquier cosa con piernas más grandes que el bien podría ser un caballo. Esa inocencia podría habernos salvado a todos, respondió Chin pensativo. Mientras los adultos veían un monstruo, un depredador, Jaime veía a un amigo. Al 5.º día del encuentro, cuando la colonia comenzaba a recuperar algo parecido a la normalidad, los sensores perimetrales detectaron movimiento en las montañas del este. No una señal esta vez, sino 3. Sonaron las alertas, pero esta vez no cundió el pánico. Los colonos se trasladaron a las zonas de observación designadas. El personal de seguridad tomó posiciones estratégicas pero no amenazantes, y un equipo de primer contacto liderado por el Dr. Patel se preparó para intentar comunicarse desde la zona segura designada por su familia. Jaime tiró de la manga de su madre. Mamá, quiero volver a ver al caballo gracioso. Esta vez no, Jaime, respondió Sarah con firmeza. Los científicos tienen que encargarse de esto. Pero a medida que las 3 entidades se acercaban, el caballo gracioso original, acompañado de 2 criaturas ligeramente más pequeñas pero similares, se hizo evidente que los protocolos científicos cuidadosamente preparados no iban a funcionar. Los seres se detuvieron justo afuera de la colonia. Perímetro, y a pesar de los mejores esfuerzos del equipo del Dr. Patel por reproducir los patrones tonales que habían analizado, las criaturas permanecieron inmóviles, con la mirada fija en la colonia, como si buscaran algo o a alguien. Quieren a Jaime, concluyó finalmente el Dr. Patel, regresando al centro de mando donde habían llevado a Sarah y a su hijo por precaución. La entidad original parece estar buscándolo específicamente. No responde a nuestros intentos de comunicación. De ninguna manera, dijo Sarah de inmediato, interponiéndose entre los oficiales y su hijo. No voy a enviar a mi hijo ahí. Mamá, dijo la vocecita de Jaime. Quiero ver a caballo divertido. Es mi amigo. Cariño, no es seguro, comenzó Sarah. Pero fue amable conmigo. Jaime insistió con la lógica simple de un niño. Y le prometí que volvería a jugar con él. El director Chun se arrodilló a la altura de Jaime. Le prometiste a la criatura que volverías a jugar con ella. Jaime asintió solemnemente. Sí. Antes de irse, preguntó cuándo podíamos volver a jugar, y yo dije, pronto.
Ha pasado una eternidad. Eso no es pronto. Los adultos intercambiaron miradas, asimilando las implicaciones de que Jaime hubiera comprendido algún nivel de comunicación que sus instrumentos y análisis habían pasado por alto. Sara, dijo Chin con suavidad, nunca sugeriría arriesgar la seguridad de tu hijo. Pero hay algo que no entendemos. Alguna conexión que se formó entre Jaime y este ser. Si alguna vez vamos a establecer una comunicación significativa, podríamos necesitar la ayuda de Jaime. Sara miró del director de la colonia a su hijo, que ahora saltaba de puntillas con impaciencia, ansioso por volver a ver a su gracioso caballo. Sí, y esto es un gran sí, lo consideráramos, dijo Sara con cautela. Se necesitarían amplias medidas de seguridad. Estaría con él cada segundo y a la primera señal de cualquier amenaza, nos retiraríamos de inmediato. De acuerdo, dijo sin dudar. Tendremos seguridad apostada discretamente, sin ser amenazante, pero lista para responder. El equipo del Dr. Patel monitoreará y registrará todo, y nos detendremos ante el primer indicio de riesgo. Y así, 20 minutos después, Jaime Carter se encontraba de nuevo frente a la enorme criatura que había aterrorizado a toda una colonia de humanos, excepto a él. Esta vez, Sara estaba a su lado, su mano firmemente sujeta a la suya, y un discreto equipo de seguridad se mantenía a lo que esperaban fuera una distancia respetuosa. «Hola, caballo gracioso», gritó Jaime alegremente. «Traje a mi mamá para que te conozca». La criatura, ahora flanqueada por sus dos compañeros, bajó su enorme cabeza y emitió los mismos tonos melódicos de antes, seguidos de una aproximación aproximada de ja. Jaime sonrió radiante. «Recordaste mi nombre». Señaló a Sara. «Ella es mamá». Sara logró sonreír a pesar del terror. «Hola», dijo, con la voz apenas temblorosa. «Gracias por ser amable con mi hijo». La criatura estudió a Sara y luego emitió una nueva serie de tonos. Luego giró la cabeza hacia sus compañeros y emitió una serie de sonidos más complejos. Los otros dos seres avanzaron ligeramente, con movimientos cuidadosos y deliberados, intentando claramente parecer inofensivos a pesar de su enorme tamaño. «Fanny Horse trajo a su familia a conocernos», Jaime anunció con seguridad. «Qué amables de su parte», susurró el Dr. Patel, que monitoreaba desde cerca, en su dispositivo de comunicación. «Director, el chico parece tener una comprensión intuitiva de las comunicaciones de la entidad. Es como si los niños a veces se entendieran mejor entre sí, independientemente de la especie». Chin terminó la idea. «Sigan grabándolo todo». Lo que siguió fue una interacción que sería estudiada por xenobiólogos, lingüistas y especialistas en primeros contactos durante generaciones. Jaime, con la franqueza desinhibida de un niño, comenzó a sentar las bases de la comunicación con una especie alienígena. Señalaba objetos, los nombraba, y las criaturas intentaban reproducir los sonidos. A su vez, indicaban los mismos objetos y producían sus propias designaciones multitonales, que Jaime intentaba imitar con distintos grados de éxito. «Árbol», decía Jaime, señalando al árbol, y la criatura líder se aproximaba antes de emitir un armónico complejo que presumiblemente era la palabra que usaban para el mismo objeto. Jaime reía e intentaba reproducir el sonido alienígena, generalmente consiguiendo solo una versión simplificada que, sin embargo, parecía deleitar a las criaturas. Tras casi una hora de idas y venidas, durante la cual el terror de Sara dio paso gradualmente a una cautelosa admiración, la criatura líder, el caballo gracioso de Jaime, hizo algo inesperado. Extendió su apéndice hacia Sara, imitando el gesto que Jaime había hecho durante su primer encuentro. Sara miró la enorme mano escamosa que flotaba ante ella, luego a su hijo, quien asintió alentadoramente. «No pasa nada, mamá». Caballo gracioso dice hola como debe ser. Con dedos temblorosos, Sara extendió la mano y apoyó la palma contra el apéndice de la criatura. Las escamas eran cálidas y sorprendentemente suaves, y sintió una sutil vibración pasar entre ellas, no amenazante, sino como una suave corriente de reconocimiento. «Hola», repitió, esta vez con genuina calidez. «Soy Sara».
La criatura emitió un sonido similar al de Cira, y luego añadió una serie de armónicos que el equipo del Dr. Patel determinaría más tarde que probablemente era el nombre que la criatura se daba a sí misma en su propio idioma. A medida que el sol comenzaba a ponerse sobre Epsilon Prime, se vislumbraba un nuevo entendimiento entre dos especies inteligentes que, de no ser por la intrépida curiosidad de un niño de 6 años, podrían haber comenzado su relación con sangre en lugar de una cautelosa amistad. Creo que el caballo gracioso debería irse a casa, dijo Jaime al desvanecerse la luz. Pero volverá mañana, prometió. Las criaturas, en efecto, se marcharon al caer la noche, desplazándose con su peculiar y elegante puerta de regreso a las montañas orientales. La colonia bullía de emoción y especulación. Ya se estaban haciendo planes para intentos de comunicación más formales, para aprender el lenguaje de la criatura, para comprender su sociedad y biología. Pero cuando Sara arropó a Jaime esa noche, quedó claro que el puente más importante entre las especies ya se había construido. Mamá, dijo Jaime adormilado. Caballo gracioso, dijo que hay muchos más como él en las montañas. Nos han estado observando durante mucho tiempo. También nos tenían miedo. Sara hizo una pausa mientras le subía las sábanas. Nos tenían miedo. ¿Qué? Jaime bostezó. Porque les parecíamos aterradores, diferentes. Pero ahora saben que somos amables. ¿Por mí? Sonrió con orgullo. Le dije a un caballo gracioso que los humanos son amables si primero son amables con nosotros, igual que siempre me dices sobre conocer niños nuevos. Sara apartó el pelo de la frente de su hijo, con un nudo en la garganta al contemplar la sabiduría de los niños. Sabiduría que los adultos a menudo pierden en su prisa por ver amenazas en lugar de posibilidades. Lo hiciste bien, Jaime, susurró. Lo hiciste muy bien. Mientras Jaime se dormía, Sara se quedó junto a la ventana de su colonia, mirando hacia las montañas del este, donde en algún lugar una inteligencia alienígena quizás también estaba contemplando los acontecimientos del día. Las estrellas sobre Epsilon Prime parecieron brillar con más intensidad esa noche, iluminando un futuro de posibilidades que nadie en la colonia había imaginado hasta que un niño pequeño observó a un temible alienígena y no vio un monstruo, sino un caballo gracioso y un posible amigo. Y al hacerlo, les enseñó a ambas especies la lección más importante de todas. A veces, la mayor valentía no reside en enfrentarse al peligro, sino en negarse a verlo donde otros sí podrían. A veces, lo más valiente es ofrecer amistad en lugar de miedo. Las semanas siguientes transformaron Nuevo Horizonte, de una simple colonia humana, en algo sin precedentes en la historia de la humanidad. La visión de un primer contacto pacífico y continuo con una especie alienígena inteligente. El inocente nombre de Jaimeunk, caballo gracioso, se mantuvo, aunque el equipo del Dr. Patel había determinado que las criaturas se llamaban a sí mismas algo parecido a Bessie, en su armonioso idioma. Las reuniones diarias entre los humanos y los Bestie se convirtieron en rutina, comenzando siempre con los entusiastas saludos de Jaimeunks. Se estaba desarrollando un lenguaje mutuo. Los humanos están aprendiendo a reconocer los patrones armónicos del habla Bestie, mientras que los extraterrestres se vuelven cada vez más hábiles para aproximarse a las palabras humanas con sus vocalizaciones multitonales. No solo imitan, explicó el Dr. Patel durante una sesión informativa en la colonia un mes después del primer contacto. De hecho, están aprendiendo a comprender nuestro idioma conceptualmente y nos están enseñando el suyo. El director Chin asintió. El algoritmo de traducción mejora a diario. Ahora podemos entender aproximadamente el 30% de su comunicación, en comparación con solo el 5% hace 2 semanas. ¿Qué hemos aprendido sobre ellos?, preguntó un colono desde el fondo de la sala. Los Bestie son la especie inteligente dominante en Epsilon Prime, respondió Chan. Han estado observando nuestra colonia desde su establecimiento, pero se mantuvieron a distancia por precaución. Tienen asentamientos principalmente en las cordilleras orientales con estructuras sociales complejas y tecnología que parece basarse en principios diferentes a los nuestros, más biológicos que mecánicos. Y sus herbívoros, añadió Sarah Carter desde su asiento cerca del frente.
Como madre de Jaime y la segunda humana en establecer contacto directo con los Bessie, se había convertido en una parte integral del equipo de comunicación. A pesar de su apariencia depredadora, solo consumen materia vegetal. La bioluminiscencia en sus ojos y las espinas a lo largo de sus espaldas sirven para la comunicación y la detección del entorno, no para cazar ni defenderse, lo que explica por qué respondieron con tanta fuerza al disuasivo eléctrico. El doctor Patel notó que les perturbaba los órganos sensoriales, causándoles dolor y confusión como un ruido extremadamente fuerte o una luz cegadora. Fuera de las reuniones formales y los estudios científicos, era Jaime quien seguía construyendo la conexión más fuerte con los extraterrestres. Cada día, esperaba con entusiasmo en el área designada a su amigo, caballo divertido, ahora conocido como un anciano Bestie llamado Telit. O al menos esa era la aproximación humana más cercana a los armónicos que constituían su nombre. ¿Esto viene hoy?, preguntó Jaime a su madre mientras caminaban hacia el área de reunión, agitando las manos juntas. Sí, cariño. Y hoy es especial. Recuerda que hoy puedes mostrarles tu escuela. El rostro de Jaime se iluminó. Lo olvidaba. ¿Se asustarán los demás niños? Sara le apretó la mano. Puede que estén un poco nerviosos al principio, igual que los adultos. Pero les ayudarás a entender que los Bessie son amigos, ¿verdad? Jaime asintió con seriedad, aceptando esta importante responsabilidad. Les diré que a caballo divertido le gusta jugar y aprenden nuevas palabras como nosotros. La integración de los Bestie a la vida colonial había sido gradual pero constante. Una vez disipado el miedo inicial, la curiosidad ocupó su lugar. Los colonos descubrieron que los extraterrestres no solo eran pacíficos sino que también estaban ansiosos por compartir conocimientos. Tenían un amplio conocimiento del ecosistema de Epsilon Prime, que voluntariamente enseñaron a los científicos humanos. A cambio, los humanos compartieron su tecnología, medicina y prácticas culturales. Fue un intercambio mutuamente beneficioso que aceleró la comprensión de ambas especies de su mundo compartido. La visita escolar de hoy fue el último paso en la normalización de las relaciones, presentando a los niños de la colonia a Bessie en un ambiente controlado y positivo. Si tiene éxito, allanaría el camino para actividades más integradas. Cuando Jaime y Sara se acercaron al área de reunión, vieron a Telit ya esperando, su enorme forma acurrucada cómodamente en el suelo. Dos investigadores humanos conversaban con el extraterrestre. Sus dispositivos de traducción convierten los armónicos en lenguaje humano aproximado y viceversa. Caballo gracioso, llamó Jaime, liberándose de la mano de su madre y corriendo hacia la enorme criatura. Los múltiples ojos de Felit se iluminaron ante la vio al niño y produjo un saludo melódico que no necesitaba traducción. Con suave precisión, extendió uno de sus apéndices, que Jaime chocó con practicada facilidad. Jaime, amigo, dijo Felit a través del dispositivo de traducción, su propia vocalización del nombre de Jaime acompañó la traducción mecánica. Buenos ciclos para ti. Buenos días, Felit, respondió Jaime, pronunciando el nombre del extraterrestre con sorprendente precisión para un niño de su edad. ¿Vienes a mi escuela hoy? Sí. Conoce a pequeños humanos. Muy honrada, Sara se acercó e intercambió saludos con el anciano Bestie. Con el paso de las semanas, su terror inicial se había transformado en respeto genuino e incluso amistad con el ser alienígena. Los niños están muy emocionados, le dijo a Felit. Han estado preparando regalos de bienvenida. La columna de Felit se onduló en lo que los humanos habían aprendido que era una expresión de placer. Los regalos no son necesarios. El intercambio de conocimientos es el mejor regalo. Los investigadores se rieron de este sentimiento tan variado. Los extraterrestres otorgaron un enorme valor al intercambio de información y experiencias, considerando que es sagrado en una forma en que los humanos podrían ver el arte o la música. La pequeña procesión se dirigió hacia el edificio de la escuela de la colonia, un viaje que habría sido impensable apenas unas semanas antes. Ahora los colonos asentían respetuosamente al pasar, y algunos incluso saludaban a los que intentaban hacer verdaderos armónicos.
Dentro de la escuela, 20 niños de entre 5 y 10 años estaban sentados en semicírculo. Sus ojos se abrieron con anticipación. Su maestra, la señora Rivera, los había preparado bien, pero nada podía prepararlos para ver a un Bessie entrando a su salón de clases. Varios se quedaron sin aliento cuando Telit agachó su enorme cabeza para pasar por la puerta. Algunos de los niños más pequeños retrocedieron instintivamente, pero luego vieron a Jaime caminar con confianza junto a la enorme criatura, charlando como si caminar con un enorme ser iridiscente parecido a un dragón fuera la cosa más normal del mundo. Hola a todos. Jaime llamó a sus compañeros. Este es mi amigo Caballo Gracioso. Su verdadero nombre es Teelof. Es muy simpático y le gusta aprender cosas nuevas. La tensión en la habitación disminuyó visiblemente. Si Jaime, de 6 años, no tuviera miedo, ¿qué tan aterrador podría ser realmente este extraterrestre? La señora Rivera dio un paso adelante. Niños, demos la bienvenida a nuestro invitado como practicamos. Al unísono, los niños produjeron un patrón armónico simple que les habían enseñado, el equivalente vestí de bienvenido, amigo. Sus voces jóvenes manejaban los tonos alienígenas mejor que la mayoría de los adultos. Carecían de las inhibiciones que hacían que los humanos mayores se sintieran conscientes de producir sonidos tan inusuales. Todo el cuerpo de Felit pareció iluminar sus escamas cambiando a un tono dorado más cálido que significaba una emoción profunda. Respondió con un suave armónico que el dispositivo de traducción interpretó mientras mi corazón canta para escuchar a los pequeños humanos. A partir de ahí, la visita se desarrolló con el tipo de simplicidad mágica que solo los niños podían facilitar. La vacilación inicial se desvaneció a medida que las preguntas respondidas mostraron cómo sus espinas podían cambiar de color y demostraron cómo Vestí escribía usando un apéndice para trazar patrones luminiscentes en el aire que persistían durante varios segundos antes de desvanecerse. ¿Puedes volar?, respondió un atrevido niño de 8 años. Diversión. Demasiado pesado, pero puedes subir muy alto, muy rápido. ¿Tienes mamás y papás como nosotros?, preguntó otro niño. Esta pregunta requería una respuesta más compleja, que Telit proporcionó pacientemente, mientras el dispositivo de traducción luchaba por convertir conceptos para los cuales los humanos no tenían un equivalente directo. Los niños escucharon con la aceptación abierta de la que los adultos a menudo carecían, asintiendo como si la idea de unidades familiares triples organizadas en grupos de canciones comunitarias tuviera perfecto sentido. Cuando llegó el momento de presentar sus regalos, los niños se acercaron uno por uno, ofreciendo dibujos, artículos hechos a mano, y en un caso, una flor cuidadosamente conservada. Felit recibió cada uno con evidente deleite, y sus respuestas armónicas se volvieron cada vez más complejas con la emoción. El regalo final vino de Jaime, un dibujo de un niño que muestra una pequeña figura de palo, un ser humano sosteniendo apéndices con una criatura grande y colorida etiquetada como caballo divertido /diagonal Telit en letras temblorosas. A su alrededor había otras figuras de palitos y Vestí, todos con caras sonrientes. Somos todos amigos, explicó Jaime con orgullo. Humanos y caballos divertidos juntos. Felit estudió el dibujo con los 6 ojos y luego produjo un armónico tan complejo que el dispositivo de traducción tardó varios segundos en procesarlo. Eso. El pequeño Jaime lo ve con dura verdad. Cuando se conocieron por primera vez, todos los humanos huyeron del miedo, pero Jaime Child no vio un monstruo sino un amigo potencial. Esta sabiduría los adultos deben aprender. Este dibujo se guardará en el lugar sagrado de la memoria de mi grupo de canciones para recordar cómo comenzó la paz con un pequeño ser humano que no tenía miedo. No había ningún ojo adulto seco en la sala cuando terminó la traducción. Incluso la señora Rivera se secaba las mejillas mientras llamaba a los niños para agradecerle a Felit por su visita. Cuando concluyó la visita a la escuela, el director Chin se reunió con el grupo afuera. ¿Cómo te fue?, le preguntó a Sara. Mejor de lo que podríamos haber esperado, respondió Sara, observando cómo Jaime continuaba charlando con ellos mientras caminaban. Los niños se adaptan muy rápido. Al final,
Estaban tratando a Felit como una celebridad visitante en lugar de un extraterrestre. Chin asintió pensativamente. La última comunicación del comando terrestre llegó esta mañana. Están preocupados por la velocidad de la integración. Algunos funcionarios sugieren que deberíamos ser más cautelosos. Establecer protocolos más formales. Sara sintió un destello de irritación. El comando terrestre está a 15 años luz de distancia. No tienen idea de lo que está sucediendo aquí. Estoy de acuerdo, dijo Chin, sorprendiendo a Sara. Es por eso que envié un informe completo que detalla la naturaleza pacífica del contacto y los beneficios de nuestro intercambio de conocimientos. También he incluido grabaciones de la visita a la escuela de hoy. Ella sonrió levemente. Es difícil discutir con la evidencia de 20 niños cantando en armónicos Beresti mientras un extraterrestre de 7 metros cambia sus escalas a los colores del arco iris para su entretenimiento. Recién cumplidos 7 años, estaba orgulloso junto a su madre como directora Chun y la líder Beresti. Un individuo particularmente antiguo con escamas que se habían descolorido a un color plateado pálido intercambió declaraciones formales de amistad y cooperación. Los dispositivos de traducción se habían perfeccionado hasta el punto de que aproximadamente el 60% de la comunicación podía convertirse con precisión, aunque seguían existiendo conceptos en ambos lados que desafiaban la traducción directa. Aún así, la intención era clara. Dos especies inteligentes habían elegido aprender una de otra en lugar de temerse. Los mojones que colocamos hoy, anunció el director Chin, no son marcadores de separación, sino de conexión, puntos donde nuestros dos pueblos pueden unirse en paz. El líder Vesti respondió con armónicos que el dispositivo tradujo como, donde antes había incertidumbre, ahora crece la comprensión. Donde podría haber habido conflicto, hay armonía. Honramos la chispa de sabiduría del niño Jaime, quien enseñó a ambas especies el poder de ver con nuevos ojos. Jaime, incómodo con ser el centro de atención, pero comprendiendo la importancia del momento, dio un paso adelante cuando se le pidió. Junto con un joven Beresti, uno de los descendientes de Felata, colocó las huellas de sus manos en cemento húmedo en la base del primer mojón. Junto a ellos, el joven Beresti presionó su apéndice, dejando su distintiva impresión de 5 dígitos. Las generaciones futuras sabrán que nuestra amistad comenzó con el coraje de los niños, declaró San, quien podía ver más allá de las diferencias, las posibilidades de conexión. Cuando concluyó la ceremonia, Jaime tiró de la manga de su madre. ¿Puede venir Felit a cenar mañana? Prometo mostrarle mi nuevo juego. Sara sonrió, todavía sorprendida por lo completamente que su hijo había normalizado lo que alguna vez habría parecido una relación imposible. Por supuesto, cariño, tendremos que servir la cena afuera. No creo que Felit pudiera pasar por nuestra puerta. Jaime asintió seriamente. Está bien. Al caballo divertido le gusta más estar al aire libre. De todos modos, dice que los edificios hacen que sus sensores sientan cosquillas. Más tarde esa noche, mientras las estrellas binarias del sistema Epsilon se ocultaban en un espectacular crepúsculo dual, Sara se encontró parada en el borde de la colonia junto a Felit. La enorme Vesti se había convertido no solo en un importante contacto diplomático, sino en una amiga, que a menudo la buscaba para lo que llamaba intercambios de comprensión. Conversaciones que fueron más allá de los asuntos oficiales para explorar las culturas y perspectivas de cada uno. Tu descendencia ha cambiado el camino de 2 especies, observó Felit. Sus armónicos ahora eran lo suficientemente familiares para Sara como para poder detectar matices incluso sin el dispositivo de traducción. En nuestras canciones de historia hay un concepto, la pequeña corriente que desvía el gran río. El niño Jaime es toda una corriente. Sara sonrió, el orgullo maternal calentando su pecho. En la tierra tenemos un dicho, de la boca de los niños sale la sabiduría. A veces es necesario que un niño muestre lo que debería haber sido obvio. ¿Por qué el niño Jaime no tuvo miedo cuando todos los demás corrieron? Felit hizo una pregunta que ya había planteado antes pero que parecía encontrar infinitamente fascinante. Sara lo consideró una vez más.
Creo que porque no tenía ideas preconcebidas sobre lo que era peligroso. Los adultos vieron su tamaño, sus diferencias y asumieron una amenaza. Jaime acaba de ver a un nuevo amigo potencial que parecía interesante. Un caballo divertido. Ella se rió entre dientes. Aunque todavía no creo que te parezcas en nada a un caballo. La columna de Felit se onduló en el verdadero equivalente a una risa. Al aprender tu idioma, he visto imágenes de caballos terrestres. Estoy de acuerdo en que el parecido es mínimo. Sin embargo, el nombre sigue siendo precioso porque fue dado por amistad, no por miedo. Permanecieron en agradable silencio por un momento, observando cómo se encendían las luces en toda la colonia. Y a lo lejos, el brillo bioluminiscente de un asentamiento vestí se hizo visible cuando cayó la noche. ¿Qué pasa después? Sara preguntó finalmente, ¿para nuestros pueblos? Felit permaneció en silencio durante un largo momento. Sus múltiples ojos abarcan ambos asentamientos, separados pero cada vez más conectados. Crecimiento, aprendizaje, desafío también. Quizás no toda mi gente acepte el cambio fácilmente. No todos los tuyos confían en las diferencias. Pero hemos empezado, dijo Sara. Una buena. Gracias a Jaime Child, Felit estuvo de acuerdo. Quien nos enseña a todos la sabiduría más importante. A veces el mayor coraje es ver no con ojos de miedo, sino con un corazón de amistad. Como convocado por la mención de su nombre, la voz de Jaime llamó desde el borde de la colonia. Mamá, Felit, venid a ver. Los bichos luminosos vuelven a bailar. Sara y Telit se giraron y vieron a Jaime señalando con entusiasmo una nube de insectos bioluminiscentes que realizaban su ritual de apareamiento nocturno. Un espectáculo que los humanos encontraban hermoso y que Vestí consideraba espiritualmente significativo. Juntos, la mujer humana y el enorme alienígena se movieron para unirse al niño que había unido sus mundos. Tres seres muy diferentes unidos por la sencilla y profunda conexión que Jaime había establecido con 5 palabras que pasarían a la historia de la humanidad. Eres un caballo grande y divertido. Y ese fue el final de la historia. Si escuchaste hasta aquí, no olvides dejar comentarios sobre lo que pensaste de la historia en los comentarios. Ya sean positivos o negativos, sus comentarios nos ayudan a mejorar. Además, deja tu me gusta y suscríbete al canal para más historias como esta. Y os dejo aquí en pantalla otro video que seguro os gustará. Un abrazo grande y nos vemos en la próxima.